En este nuevo régimen, la riqueza proviene directamente de la innovación. Es decir, la riqueza no se obtiene perfeccionando lo conocido, sino explotando lo desconocido. Y yo pregunto, ¿nos hemos dedicado a perfeccionar lo conocido por nuestras estructuras o de organismos similares? ¿O de repente hay alguien que levante la mano y quiera pensar fuera de la caja para explotar cosas que son totalmente distintas? Porque soñar con estandarizar una confederación como estas es pensar fuera de la caja. Que todos nos manejemos de la misma manera es pensar fuera de la caja. Si todos los organismos luchan por conseguir las mismas ventajas, ya no serán ventajas. ¿Qué le vas a ofrecer a tus agremiados? ¿Más de lo mismo? ¿Por qué no encontrar una serie de ventajas diferentes? Porque como dice Michael Porter, las estrategias ganadoras no son aquellas que tratan de hacer un organismo mejor que los demás, sino diferente que los demás. ¿Qué estamos nosotros haciendo por tener un organismo diferente al nuestro y a los otros? Pero bueno, ¿qué es el cambio? Después de todo eso, ¿qué es el cambio? Entonces, según el diccionario, el cambio es la transición de una situación determinada a otra diferente. Así de sencillo. De una situación determinada a otra diferente. Entonces aquí la pregunta es, si esto es el cambio, si es tan sencillo el cambio, ¿por qué nos oponemos al cambio? Y nos oponemos al cambio porque las personas buscamos comodidad en la costumbre, comodidad en lo ritual, porque nos mantenemos con lo que ya probamos y muy pocos intentamos cosas nuevas, cosas inciertas, porque desde que nacemos venimos programados con un chip aquí arriba, en donde es más fácil seguir las viejas estructuras que cambiar, porque te dicen, el camión de la escuela va a pasar por tus hijos 5 minutos antes a partir de la semana que entra. Y ya hay un drama. Porque nos cuesta trabajo cambiar. Es que cambia a tu cajera. Cámbiala porque no está haciendo las operaciones. No, mejor la dejo. Más vale mala por conocida que buena por conocer. Pero es que está actuando mal. Sí, pero es que me roba poco. Entonces, nos oponemos mentalmente al cambio, porque el cambio es impredecible, porque nos da miedo tener que trabajar más, porque la falta de comunicación no ayuda, porque genera incertidumbre, dudas, inseguridad, incomodidad, porque te da miedo tener que cambiar las estructuras, porque así nos programaron. ¿Por qué estandarizar una confederación que lleva tantos años funcionando? Es más fácil mantenerla. ¿Para qué quieres un manual de operación? ¿Qué te interesa que Mérida y que Pachuca ofrezcan el mismo servicio al mismo precio, de la misma manera? Si llevamos una vida funcionando de manera diferente y de repente viene un loco a querer cambiar las cosas. Es que no podemos mantenernos igual, tenemos que pensar diferente. Hay que ver que ese cambio que te produce todos estos malestares, porque así venimos programados, esos cambios también representan oportunidades. Y aquí la pregunta es, ¿buscamos la oportunidad o no buscamos la oportunidad? Porque aquí el secreto es pasar de la resistencia a la voluntad, de esa resistencia mental con la cual nos programaron, a la buena voluntad. Pero aquí nuevamente la pregunta que surge es, ¿y qué es buena voluntad? Porque la verdad es que el cambio es un proceso que es difícil. Es estimulante, pero es difícil. Te cuesta trabajo por todo lo que vimos. Es obvio que va a haber resistencia. Pero entonces vamos a convertir esa resistencia en buena voluntad. Pero aquí es otra bronca. Porque ¿qué es buena voluntad?
Porque lo que es buena voluntad para Edna no es buena voluntad para Carlos. Porque somos seres humanos programados de diferentes maneras. Entonces no nos podemos manejar con buenas voluntades. Tendríamos que entender qué es buena voluntad. Entonces a lo mejor empezar a entender buena voluntad es pensar en actitud, que es algo que me consta que tiene la Confederación. Actitud. Y esta es una de las principales virtudes o pilares que nos van a llevar a donde queremos llegar, o a donde queramos llegar. Ahora, ¿qué es actitud? Porque lo que es actitud para uno no necesariamente es actitud para el otro. Actitud es estar abierto y receptivo a nuevas ideas. Es por lo menos decir, voy a escuchar, voy a dar la oportunidad a ver qué sucede. Actitud es sentirte estimulado en vez de inquieto. Sería una maravilla tener un manual de operaciones para que cuando yo cambie de director, el centro no sufra. Sería una maravilla tener un manual de operaciones para que cuando llegue el nuevo presidente le digan, señor presidente, bienvenido, su chamba es esta. Y lo que esperamos de usted cuando acabe su periodo es A, B, C, D, E. Porque entonces le haríamos la vida más fácil a todos. Pero al final, eso es lo menos importante. Hacer la vida feliz a todos. Sino que si lo que logramos poner en esos documentos, en esa estandarización, son las mejores prácticas, son las ideas de nuestros expresidentes, de los fundadores, de las ideas modernas, del que mejor está haciendo las cosas, la fórmula debería de funcionar. Y estamos repitiendo con éxito operaciones que funcionan en otros lugares con mejores prácticas. Entonces te deberías de sentir estimulado, no inquieto de lograrlo. Actitud es ver la transición como un reto, no como una amenaza. Porque si nos vamos a vivir pensando en amenazas y no en retos, estamos equivocados. Y es comprometernos en la Coparmex con el cambio como un proceso continuo. Porque tampoco quiere decir que cuando quedemos listos en 6 meses o en 1 año o en 2 años ya quedamos listos, porque en 1 año más o en 2 o en 3 las cosas siguen evolucionando, siguen cambiando. Entonces tiene que ser un proceso continuo. Y no todo lo podríamos dejar en buena voluntad. Tenemos que cambiarlo a tomar medidas. A tomar medidas para prever e instituir el cambio. Yo trato en la medida de lo posible, en mi despacho, en mi persona, no estoy trabajando hoy en el hoy. Ferenc Schlegel está trabajando hoy en lo que viene en 2, 3 y 4 años. Basta decir la palabra presente, basta decir la palabra pasado para que las cosas ya sean pasado. Esta convención ya es pasado. Esta plática ya es pasado. Basta decirlo para que se convierta en pasado. Yo vivo con estructuras mentales en donde trato de romperlas todos los días para pensar en lo que viene más adelante. Eso es lo que hay que trabajar para prever e instituir el cambio, para cuestionarnos el status quo, es que ese status quo es el que acaba con las personas y es el que acaba con las organizaciones. Aquellos que creen que por el simple hecho de permanecer algún tiempo en el mercado tienen los elementos suficientes para dominarlo, por favor. ¿Se acuerdan de Burger Boy? ¿Qué pasó con Burger Boy? Aguas, que ahí vienen los gringos. Aguas, porque no pasa nada. Los mexicanos vamos a consumir alimentos mexicanos. ¿Dónde está Burger Boy? Entonces, por el simple hecho de pensar que tienes algún tiempo en el mercado, tienes los elementos suficientes para dominarlo, es una mentalidad arcaica. Señores, hay que crear el cambio en vez de reaccionar al cambio. Crear al cambio en vez de reaccionar al cambio. Porque si nos las vivimos reaccionando ante los cambios, vamos a ser seguidores. Y una de las cosas que ruego todos los días es que a la Confederación no le dé el síndrome del sopilote estreñido. ¿Saben cuál es el síndrome del sopilote estreñido?
es el que planea